Hola gente, estamos terminando con impuesto a las ganancias. Nos quedará este y otro video cortito, ¿sí? Recuerden que siempre hago una especie de intro de los videos anteriores. Ya está abierto. Bien, ¿y dónde está? Ahí está. Donde nosotros habíamos visto, entre otras cosas, dentro de lo más importante, las 4 categorías de ganancias, ¿sí? La primera, rentas del suelo; la segunda, inversiones de capital; la tercera, renta de empresas y negocios; y la cuarta, trabajo personal, ¿sí? Y también habíamos dicho que cada una de estas categorías tenía la renta que uno obtenía en concepto de cada una de las categorías y deducciones, ¿bien? Es decir, conceptos que yo podía restar, que me autorizaba la ley para pagar menos impuestos, que eran en su gran mayoría gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente productora de la renta, o sea, las 4 categorías tenían sus deducciones particulares. Bien, también dijimos que el impuesto a las ganancias, en el caso de personas físicas, era un impuesto personal, porque nos permitía hacer deducciones que tenían que ver con la vida personal del contribuyente, con la situación personal, siempre hablando de personas físicas, no de empresas. Obviamente las empresas no son personas, aunque se las reconozca como personas jurídicas. Acá estamos hablando exclusivamente de la liquidación para personas físicas. Y en el caso de personas físicas, la ley me permite hacer deducciones personales que tienen que ver con la situación personal del contribuyente. Fíjense, compensar gastos del contribuyente destinados al sustento personal y de su familia, para decir, bueno, no es lo mismo un soltero que un casado con 3 hijos, ¿correcto? Por ejemplo, o de una persona que, digamos, que tiene familiares a cargo, o ejemplos como vamos a ver ahora. Solo se aplica, obviamente, a personas físicas y sucesiones indivisas. Y acá aclara también que no pueden generar pérdidas. Esto ya lo vamos a ver después cuando veamos el esquema de liquidación. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas deducciones personales? La ley las establece taxativamente. Fíjense, ganancia no imponible. Estamos hablando de un monto anual que se resta fijo de la ganancia obtenida de la suma de las 4 categorías, que ya vamos a ver de cuánto es. De todas maneras, no es tan importante el importe, porque eso cambia todos los años y no se lo van a aprender de memoria. Lo importante es que todos los años se actualiza un valor de, fíjense, ganancia no imponible. ¿Qué significa esta frase? Que es un monto de renta no impuesta o no sujeta al impuesto, por eso se llama no imponible. Significa que si es de 10 pesos, por decir una pavada, todo lo que ganes por arriba de 10 pesos es lo que vas a pagar de impuesto a las ganancias, ¿sí? Pero la forma fácil de entenderlo es, bueno, se lo resto a mi ganancia. Las siguientes deducciones personales tienen que ver con lo que se llaman carga de familia, ¿sí? Cargas de familia, acá es donde se tiene en cuenta exactamente la situación personal del contribuyente. Fíjense, si está casado, va a poder deducir un monto fijo por el cónyuge, ¿sí? Por el cónyuge. ¿Cuál es el único requisito? Que el cónyuge no genere ingresos anuales superiores a ¿qué? Al monto que vimos antes, a la ganancia no imponible. Y tiene sentido, porque si yo pago impuesto a las ganancias porque gano bien, pero mi esposa o esposo gana igual o más que yo, bueno, no lo voy a poder deducir porque sencillamente no es una carga de familia. Los dos somos independientes en nuestro trabajo, ¿sí? La segunda carga de familia son los hijos, ¿correcto? ¿Qué características tiene esta deducción? Que también es un monto fijo, ¿sí? Y que el hijo tiene que ser menor de 18 años, acá dice no menor, error,
menor de 18 años o incapacitado para el trabajo. Es decir, que si yo tengo un hijo de 30 años, no, ya puede hacer su vida, no lo voy a deducir porque no es una carga de familia, ¿se entiende, no? Estas cargas de familia solo pueden ser deducidas solo para residentes en el país. Recuerde que residentes no es el argentino nativo, sino aquel que vive acá, no importa su nacionalidad, sino que tiene domicilio acá y por lo tanto paga impuestos acá. Entonces, aquí tenemos dos deducciones personales. Un monto fijo, que es la ganancia no imponible, un monto por cónyuge, siempre y cuando el cónyuge no sea independiente en su trabajo, es decir, no genere ingresos anuales superiores a la ganancia no imponible, y un monto por hijo, fijo, el hijo que sea menor de 18 años o que esté incapacitado para trabajar, ¿sí? Y después tenemos 3 deducciones especiales más. Bien, esas 3 deducciones son, primero dice, deducción especial para trabajadores autónomos que trabajen personalmente en su empresa. Significa, para aquellos que tienen empresas unipersonales y le dedican full time a su empresa y trabajan personalmente y no son empresarios que tienen 10 empresas y solo se dedican a dirigirlas, sino que personalmente trabajan en su empresa y lo pueden demostrar, también tienen un monto mínimo, un monto para deducir, ¿sí? Esto es nuevo. Se trata de ayudar a nuevos profesionales y nuevos emprendedores, es decir, cuando vos arrancás un negocio o arrancás a trabajar con tu profesión, también tenés una deducción especial por ello. Y tercera, deducción especial para trabajadores en relación de dependencia, ¿correcto? Es decir que para empleados, vos tenés 3 opciones acá. 3 deducciones especiales que tratan de cubrir todo el espectro laboral. Los autónomos que trabajan en sus negocios, los autónomos o profesionales que recién arrancan y los empleados, ¿sí? Para los 3 hay una deducción diferente, sumado a estas que vimos antes. Entonces, fíjense que yo voy a borrar todo acá y vamos a este cuadrito, ¿sí? Fíjense lo que hablamos recién. Estos montos se actualizan todos los años. Es simplemente para que tengan una idea. Yo voy a poder, vamos a suponer que, primero vamos a analizarlas. La ganancia no imponible que hablamos en primera instancia es de este valor, casi 124.000 pesos por año. El cónyuge que no trabaja o no genera ingresos, 115. Y los hijos, 58.000 y pico por cada hijo. Bien. La deducción especial de trabajo personal autónomo es de 2,47, que es exactamente igual a esto, la ganancia no imponible por 2, ¿sí? Después tenemos la deducción especial de nuevos profesionales y autónomos, es la ganancia no imponible por 2,5, 123, me da este valor. Y la deducción especial para empleados, es decir, relación de dependencia, es la ganancia no imponible por 4,8. ¿Por qué 4,8? 2, no sé, no hay motivo para eso. Lo dice la ley, punto, ¿sí? Estos son los valores que a la hora de liquidar el impuesto a las ganancias hay que tener en cuenta, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros analizamos recién las deducciones personales, sepan que hay montos establecidos por ley que se van actualizando por la inflación año a año, ¿correcto? A ver que ya sigo. Bien, ahora vamos a deducciones generales. Esperen que borramos esto, entonces quedó claro, ¿no? Estas son las deducciones personales que vimos aquí y que tienen un monto que se actualiza año a año. Bien, a las deducciones personales debemos agregarle otro tipo de deducciones que son las llamadas deducciones generales, ¿sí? Y que están enumeradas en la ley. ¿Y cuál es su característica? ¿Se acuerda que nosotros hablamos hasta el cansancio? Porque es una frase que a mí me quedó de un profesor que la repetía todo el tiempo, ¿sí?
que los gastos que la ley te permitía deducir son aquellos necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente que genera la renta. ¿Sí? En el caso de un negocio será el negocio, en el caso de una inversión de capital será el dinero que yo invierto, en el caso de un alquiler será la casa y en el caso de mi trabajo personal seré yo mismo. Esa es la fuente. Todos los gastos que son necesarios para que esa fuente siga funcionando se pueden deducir. Pero hay excepciones, como en todo en la vida, ¿sí? Las deducciones generales son excepciones a la regla anterior que la ley, es decir, que son gastos que no cumplen con este requisito, pero que la ley me los permite deducir y que están enumerados taxativamente, ¿sí? ¿Y cuáles son? Acá están casi todos, ¿sí? ¿Cuáles son? Fíjense que son exactamente descriptos para evitar confusiones. Hasta el 40% de alquileres pagados por casa habitación. Es decir, que si yo no tengo casa propia y alquilo, ¿sí? Y trabajo en cualquier lado, bueno, el alquiler que yo pago no tiene que ver con la fuente productora de la renta, pero la ley me permite deducir ese alquiler hasta un 40%. Yo pago 10.000, voy a poder deducir 4.000, ¿sí? Para yo poder deducir eso, necesito que el dueño de la casa me haga un recibo oficial por el alquiler que yo pago. Y ustedes, si alguna vez alquilaron, sabrán que nadie hace recibo por eso y por lo tanto ahí hubo conflictos en su momento. Bueno, pero es otro tema. Segundo, importes pagados en concepto de servicio doméstico, es decir, obviamente en blanco, aclaro acá. La ley también permite deducir lo que uno paga en su casa si tiene servicio doméstico, si tiene empleada, si tiene mucama, qué sé yo, cómo llamarlo, ¿sí? Obviamente con recibo de sueldo en blanco. Bien, la ley también me permite hacer como deducción general, si yo estoy pagando un crédito, el importe de intereses de ese crédito también lo puedo deducir, no la cuota completa, sino los intereses. También me permite deducir cuotas por seguro de vida, ¿sí? Que mucha gente paga, seguro en caso de muerte se llama en realidad, y deja como beneficiarios a su familia por si a él le pasa algo, bueno, eso también. Donaciones. Si yo hago donaciones a una institución de beneficencia o a caridad, lo puedo deducir de mi liquidación de ganancias. Cuotas por planes de seguro de retiro privado, que serían jubilaciones privadas, que hay mucha gente que puede, aparte de lo que aporta por obligación, aporta de manera voluntaria para que cuando se jubile tenga un ingreso mayor, ¿sí? Honorarios pagados por servicio de asistencia sanitaria. Si yo puedo conseguir comprobantes del pago por atención médica, también lo puedo deducir. Los pagos que hago por obra social, si tengo una prepaga, y aportes jubilatorios, ¿sí? Estos son las principales deducciones generales. Fíjense que son gastos que no cumplen con la regla general y que la ley enumera a veces, por ejemplo, estos dos primeros son nuevos del año pasado, ¿sí? Para que vean que todo cambia en este país y se van agregando, sacando otros, pero hoy en día son estos y por mucho tiempo capaz que no cambie. Todo esto se permite deducir, ¿sí? Restar, deducciones generales que no cumplen con esta regla. Entonces, visto esto, podemos estar en condiciones de ver este cuadrito donde yo tengo el esquema de liquidación unido, es decir, resumido, acá está, después de todo lo que nosotros vimos. Fíjense, acá está el resumen. Esquema de liquidación solo, obviamente, para personas físicas, se borró. Ya sé, ahí está. Para personas físicas y sucesiones indivisas. Esto es, repito, solo aplicable a personas físicas y sucesiones indivisas. Obviamente, las empresas no tienen hijos ni cónyuge, ¿sí? Entonces es sentido común. Pero bueno, una misma, digamos,
La dificultad en la liquidación del impuesto a las ganancias viene por este lado. Las empresas tienen un balance y de ese balance sale la ganancia y de esa ganancia se aplicará una alícuota. En cambio acá es más complicado. Una persona que tiene una vida, que se casa, se separa, tiene hijos, que paga jubilación, que paga obra social, que una empresa que tiene un balance, compra, vende, se obtiene el resultado. En una persona física es más complicado, por eso nos centramos en el estudio de las personas físicas. Y fíjense, acá tenemos el esquema de liquidación del impuesto a las ganancias. Yo tengo, primero, que tomar o que dividir la renta que obtiene esa persona a la cual estoy liquidando el impuesto, dividido por categoría. ¿Puede ser que una persona tenga rentas de las 4 categorías? Sí, claro que puede ser. Será un contribuyente complicado de calcular y habrá que cobrarle más. Pero normalmente la gente tiene una o dos, o ninguna. Pero puede haber alguien que, fíjense, tenga propiedades y las alquile, estamos acá, que a su vez invierta su dinero en cuestiones financieras, estamos acá, que a su vez maneje empresas, estamos acá, y que a su vez facture honorarios porque es abogado, qué sé yo, y estamos acá. Con lo cual tenemos la suma de las 4 categorías netas, es decir, menos los gastos de cada una de las categorías, ¿sí? Una vez que llegamos a ese valor, es decir, a la renta bruta del contribuyente, le restamos las deducciones generales, que es lo que vimos recién. Esos gastos que no cumplen con la regla general, lo que vimos recién, ¿sí? Y voy a obtener el resultado impositivo del periodo. ¿A eso qué le resto? Quebrantos de años anteriores. ¿Qué es esto? Y declaraciones juradas de ganancia de años anteriores donde yo no pagué. ¿Por qué? Porque tuve pérdidas. Quebranto significa eso, pérdidas, ¿sí? Pérdidas. Si yo tuve pérdidas años anteriores, no pagué ganancias, porque no voy a pagar ganancias si perdí, ¿correcto? Es decir, si estos resultados me dan negativos, pero me los puedo tomar a cuenta en la liquidación del año siguiente, y van acá, en quebranto. Similar a lo que hacíamos con el IVA cuando teníamos saldo a favor, ¿se encuentran? ¿Se acuerdan? Bien. Acá obtenemos un resultado final. A este resultado final le restamos las deducciones personales que vimos en la primera parte del video, donde hablábamos de cónyuge, hijo, deducciones especiales y etcétera, ¿sí? Y fíjense que acá está, mínimo no imponible, cargas de familia, deducciones especiales, ¿sí? Y obtengo la renta neta del contribuyente, ¿correcto? ¿Qué cosa esto? La base imponible determinada para calcular, ¿sí?, por la alícuota cuánto va a pagar este contribuyente de impuesto a las ganancias. Bien, este cálculo es sencillo, base imponible por alícuota. Ahora bien, en el caso de personas físicas, que es lo que estamos nosotros estudiando, la alícuota, recuerden que yo les había dicho que era progresiva. ¿Qué significa esto? Que cuanto más ganas, la alícuota va subiendo, ¿sí? Y esa alícuota que va subiendo, existe un cuadrito, alícuota progresiva. Existe un cuadrito, ¿sí?, con varias columnas, donde la alícuota va subiendo a medida que la base imponible va subiendo. Ese cuadrito lo vamos a ver en el próximo video y vamos a lograr determinar a través de este cuadrito, ¿qué cosa? El impuesto a pagar. ¿Bien? Pero lo importante es que ustedes tengan claro, después de todo lo que vimos, cómo es el esquema de liquidación para personas físicas, porque no es que se determina como a mí me parece, no, tiene un orden, un esquema que es este. Primero las categorías, después las deducciones generales, después pérdidas de años anteriores y por último deducciones personales, ¿sí? Y así llego a la base imponible. En el próximo video, que va a ser obviamente el último, vemos este cuadrito y un par de detalles más para terminar con el impuesto a las ganancias
y en cierta forma con el dictado de esta materia por este año tan complicado. Así que en el próximo video seguimos. Chao.